¿Qué vamos a hacer con tantos criminales? ¿Qué vamos a hacer también con tanta ola de violencia? ¿Y qué vamos a hacer con un Estado y un gobierno absolutamente reactivo, pero reactivo además con una lentitud impresionante? Ya lo vamos a ver después. Y además desde lo comunicacional, porque desde las acciones no hemos visto nada, nada. O sea, la reacción con un comunicado bastante parecido a los comunicados que publicaba Lazo. O sea, de hecho parecería que en la Secretaría de Comunicación sigue trabajando la misma gente que redactaba los comunicados vacíos que publicaba el gobierno de Lazo, porque el comunicado que sacó ayer el gobierno nacional, después de lo sucedido la noche de lunes en Guayaquil, en el Guasmo, no dice absolutamente nada. Ya lo vamos a ver después, ya lo vamos a ver después. Vamos primero con los saludos. Así que yo me sumo a la pregunta que nos plantea el profe y le amplío la pregunta. No solo qué vamos a hacer con los criminales, quienes deberían estar en este momento ya encerrados, buscados por la justicia, por la policía, pagar sus penas por todo el daño que le están provocando a este país, sino qué vamos a hacer en general con la violencia. Violencia que no únicamente afecta a Guayaquil, sino que afecta a Esmeraldas, que afecta a Manabí, que afecta a Quito. Ayer yo les decía que a propósito de unas declaraciones que había brindado la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, se habla de que solo acá en la capital se registra un incremento del 39% de criminalidad. Entonces, en términos generales, profe, ¿qué vamos a hacer con la violencia? ¿No? Así que me sumo a la pregunta y al cuestionamiento que nos manifiesta el profe y que por supuesto lo vamos a abordar hoy en el comentario. Como siempre y como de costumbre, el saludo también para todas y todos ustedes que están como cada mañana acompañándonos en la primera emisión de Punto Noticias a través de la señal de Radio Pichincha, recordándoles que en señal FM estamos en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de esta maravillosa provincia que tenemos, que es Pichincha, y llegamos también con la señal FM hasta algunos rincones de Manabí, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Imbabura y de Cotopaxi. En el resto del país y en el mundo entero ustedes nos pueden ver y escuchar, no solamente escuchar, a través del streaming que está en nuestras redes sociales, ¿no? YouTube, nuestro canal de YouTube, nuestro fanpage en Facebook, en Twitter, en nuestra página web www.radiopichincha.com. Y el abrazo de cada mañana para todas y todos quienes están ya desde este momento reportando sintonía, enorme sintonía además, que es a la que ya nos tienen ustedes acostumbrados durante cada mañana. Francisco Ponce, no sé desde dónde nos escucha, pero le mandamos un saludo cordial a Francisco. Clever Zurita desde Ginebra nos envía saludos en Europa. Julio Torres desde Sangolquí, Rubén Torres desde Loja, Freddy Sánchez desde Tumbaco, acá en la capital de la República, Ángel Granja desde Cumbayá, también como cada mañana Ángel acompañándonos. Muchas gracias. Andrea Valencia desde Guayaquil, por acá tenía reporte del tiempo, incluso Guayaquil. Dice amanecer soleado y caluroso, don Luis Fernando Martillo, gracias. Un abrazo también para el puerto principal. María Augusta Peñafiel, que nos escucha todas las mañanas y nos mira desde el Pinar Alto, acá en el norte de Quito. Rosa María Delgado desde Quito Norte nos envía saludos también. Muy gentiles. Jenny Bejarano desde Guayaquil. Muy amables por sus reportes de sintonía. Maritza Carrillo desde Barcelona, España. Saludos. Jimena Jurado desde La Merced, también un fuerte abrazo. Fernando Silva desde Atuntaqui. Mónica Castillo desde Palma de Mallorca, en España. Carlos Troya, como todos los días, desde Alicante, en España. Le mandamos un enorme abrazo a Carlos y a toda la comunidad de ecuatorianos que nos siguen desde fuera del país, como don Jorge Carrera, que está desde Queens, en Nueva York, también en sintonía de Radio Pichincha. Mariana López desde Riobamba, acá en el centro del país, también un abrazo. Gloria Ortega desde el sector del Bosque, acá en Quito, en el norte. Bien, un abrazo y saludos para todas y todos ustedes. Ayer
en la introducción de este programa, para dorarles la píldora, habíamos empezado hablando de las cosas buenas que también pasan en el país. Y después abordamos lo que había sucedido en el Guasmo Sur. Capaz ahora ya no, digamos, no es necesario, después de haberlo conversado con ustedes ayer, nuevamente arrancar reviviendo lo doloroso que fue lo de la noche del lunes en el puerto principal, aunque es algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo, y obviamente para la familia de esos 4 niños víctimas de la violencia que asfixia a este país, seguramente les acompañará toda la vida, ¿no? La familia Pinto Arias mataron a 4 niños de entre 5 y 6 meses de edad a los 7 años de edad, sin ningún tipo de contemplaciones, sin piedad, pero adicionalmente siendo ellos y sus padres personas inocentes. A propósito de todo lo que sucede en este país, ayer una querida amiga me recordaba unas declaraciones del presidente Lasso cuando ya el asunto este de la violencia era insostenible, era un asunto inmanejable, cuando además ya los ecuatorianos nos habíamos dado cuenta de lo poco que le importaba al gobierno de Lasso lo que estaba pasando aquí en el Ecuador. Y el hombre, cuando le cuestionaban sobre estos temas, dijo algo así como que la gente está exagerando, de que el problema de la violencia no es tan grave como lo quieren hacer ver. Y redujo, ustedes recordarán bien, porque además esta fue una tesis del gobierno de Lasso, de su equipo de comunicación, de los tantos equipos de comunicación que tuvo, que fueron bastante malos, todos, el de Bonilla, el de Pipo Lasso, el de Seminario, ni se diga, creo que fue uno de los peores porque terminó perdiendo incluso la consulta popular, y el de la señora Wendy Reyes, que era finalmente el que terminaba redactando esos comunicados en los que no decían absolutamente nada, ¿no? Y esas tesis, como la de Lasso, esta de que se están matando entre bandas y de que toda la violencia en el Ecuador, que ya se exacerbó el año pasado, superando las 5.000 muertes violentas, para Lasso y para su gobierno, y después, claro, entendíamos por qué, en su discurso, en su relato, en su narrativa, trataban de reducirlo ellos a que era un simple enfrentamiento, simple, ¿no? Estaban matando gente, el año anterior más de 5.000 muertes violentas. Hoy ya superamos de largo ese número, vamos por encima de las 7.000 muertes violentas. Los cálculos de los especialistas en estadísticas hablan de que al cierre de este 2023 estaremos como por las 7.400 muertes violentas. De que toda esa ola de violencia, de muertes y demás, se reducía a el enfrentamiento entre bandas criminales. No sé si el Carlitos... ¿Tienes listo? Escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso cuando estaba en pleno ejercicio del poder. Lastimosamente sucedió, y yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal, porque gran parte de la violencia es violencia, yo diría el 90%, entre las pandillas, entre los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para la venta de droga dentro de Ecuador. Ahí le tenían. Si es que el gobierno de Lasso seguiría en funciones, si no se hubiese dado la muerte cruzada, la elección anticipada y demás, la pregunta es, ¿será que este sujeto
que fue un accidente de la política de este país. Un accidente que es responsabilidad de la mayoría de ecuatorianos, por supuesto, que fueron los que le eligieron en abril del 2021. Diría hoy que estos niños de entre 5 meses y 7 años de edad serían parte de una pandilla o serían pandilleros, ¿no? Para tratar de justificar su incompetencia, su inoperancia y su dejadez, su desidia, porque fue un gobierno que se cruzó de brazos, que acá lo recordábamos todos los días y las imágenes circulaban a diario en todos los medios de comunicación, de policías que salían a patrullar en vehículos que tenían que empujarles porque no servían y que eran los propios delincuentes a ratos los que tenían que bajarse a empujar con los policías para que el auto eche a andar. Es ridículo. Esas cosas de entrada pueden provocar risa, pero después ya uno se pone serio y no, pues no provocan risa, provocan indignación, provocan mucho enojo, usen ustedes la palabra que gusten, provoca muchísima indignación. Pero ya no está Lasso, ahora hay un nuevo gobierno y a pesar de que el nuevo gobierno lleva pocos días en funciones, hay que decirle al presidente Noboa y a todo su equipo de trabajo que hay cosas para las cuales los ecuatorianos, la ciudadanía, la sociedad de este país debería o le va de hecho a tener poca paciencia. Y uno de esos hechos en los que el Estado y esta sociedad le va a tener poca paciencia a un presidente que todavía goza de una gran popularidad porque está justamente atravesando esa etapa de la luna de miel, como le llaman algunos consultores políticos, que es la primera fase cuando es elegido, asume el poder, y más todavía siendo una figura tan nueva en política como es Daniel Noboa, porque es un tipo joven. Para mí no representa lo nuevo en política porque su apellido ha estado vinculado al poder político y al poder económico históricamente en este país. Pero yo no sé cuánta paciencia le va a tener el Ecuador y la sociedad al presidente Noboa hasta que ponga a funcionar, por ejemplo, lo que fue una oferta de campaña, que es el famoso Plan Fénix. Yo ayer les preguntaba y cuestionaba justamente este hecho, ¿qué fue el dichoso Plan Fénix? De hecho, creo que, y en buena medida, el señor Noboa gana usando el Plan Fénix como una de sus estrategias de campaña, forma parte de su plan de gobierno, y que todavía no sabemos si es que ya lo están implementando, en qué fase va, quiénes van a ser además los funcionarios responsables de la implementación del famoso Plan Fénix. De lo que sé y de lo que he visto, por ejemplo, el sistema de inteligencia de este país sigue en manos de Fausto Cobo, funcionario del gobierno de Lasso. Y ahí creo que la pregunta que muchos ecuatorianos se hacen y nos hacemos es si es que este gobierno, el gobierno de Daniel Noboa, por cosas que son además hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, la ratificación del ministro de Turismo, la incorporación de exfuncionarios del gobierno de Lasso, que fueron además voceros durante la campaña por la consulta popular, como el caso de la doctora Ana Changuín, ahora secretaria de Educación Superior, entre otros, la continuidad de Janine Cruz en el Cordicom y muchos otros. La pregunta es si es que este gobierno va a ser la continuidad del gobierno de Lasso. Y eso sí, presidente Noboa, a los ciudadanos ecuatorianos les genera nos genera una profunda preocupación,
Porque es gravísimo, porque el gobierno de Lasso se fue por malo, por incompetente, por ineficiente, por torpe. Y lo que querían los ecuatorianos, lo que queríamos los ecuatorianos en esta elección anticipada era que las cosas cambien, que las cosas mejoren, no que las cosas sigan igual o que incluso que las cosas empeoren. Y no se olviden que además Fausto Cobo no solo que está manejando el sistema de inteligencia del país, del CIES, sino que está a cargo del SNAI desde finales del gobierno de Lasso. Entonces, doble encargo en el cual el tipo sigue todavía en funciones. Y son cosas que no resolvió nunca Lasso, con Cobo como parte de su gobierno, y que no sabemos si es que el presidente Noboa está ya listo y preparado como para resolver esas cosas. Ayer, a propósito de este doloroso acontecimiento, de este hecho que enluta al país y que provoca, insisto, una gran indignación, y a ratos en mucha gente creo que provoca también resignación, y es por eso que todavía seguimos experimentando una ola migratoria muy fuerte, porque hay muchos ecuatorianos que están buscando salir del país, como por ejemplo lo que intentó hacer este ex gerente de una cadena de venta de electrodomésticos, me parece, ¿no? Que andaba vendiendo sus autos, su casa, para poder salir del país junto a su familia, y resulta que fue asesinado mientras estaba intentando vender su carro. Y que uno de los asesinos además llevaba una prenda, una chompa de la policía. No estoy diciendo con esto que el hombre era policía, seguramente, o qué sé yo, vayan a saber ustedes. No era policía, era un delincuente que tenía una... ¿Cómo ha pasado, no? A los policías les han robado les han robado los rastrillos, ¿no? Les han robado las armas, les han robado uniformes. Ayer nomás conocíamos también que un camión del ejército fue asaltado. Ayer también vimos imágenes de la vía que conduce a Quevedo, en donde eran asaltados con armas largas, camioneros, transportistas, que también, como lo decíamos ayer, están desesperados desde hace rato clamando por seguridad en las vías. Hay una declaración última, porque están pasando cosas, claro, en este momento. Hay una declaración última de la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, que asegura que ya tienen identificados a los responsables del asesinato de los 4 menores de edad en el Guasmo Sur de Guayaquil. Esta declaración la ha dado al canal de televisión Ecuavisa en una entrevista. La ministra dice que han empezado con el Plan Fénix. Y claro, lo más importante de esta declaración es que tienen identificados a los supuestos asesinos. No sé si tienes parte de esa declaración, Carlitos. La tienes, vamos entonces con la ministra. Esto es hace segundos nada más en el canal de televisión Ecuavisa. ¿No van a empezar con el Plan Fénix? Ya empezamos. Estamos trabajando desde el primer día y muy duro. Quiero empezar, Lenin, lamentando las muertes de estos 4 inocentes, de esta familia destruida por la delincuencia. En el momento mismo en que se conoció de estas muertes, la Policía Nacional del Ecuador ha estado activada, ha hecho más de 10 allanamientos al momento y ya se encuentran identificados los sujetos. No voy a dar más información a fin de que no se aborte, ojalá podamos dar las buenas noticias de su captura. Más de 10 allanamientos, se tienen identificados ya los criminales que asesinaron a estos 4 menores de edad y que tienen a esta hora, entiendo, a su madre también debatiéndose entre la vida y la muerte. Aunque seguramente para ella, si es que logra salir bien después de haber perdido a sus 4 hijos, esta seguramente no será vida, ¿no? La señora que ustedes acaban de ver es la ministra de Gobierno y de Interior. Es algo más o menos parecido a lo que hacía la señora María Paula Romo y a lo que hacía durante el primer tramo del gobierno de Lasso la señora Alexandra Vela.
Y a mí me gustaría saber, como creo que a la gran mayoría de ecuatorianos, por ejemplo, la experiencia que nos quedó de la señora Alexandra Vela, y obviamente también lo que pasaba con María Paula Romo, que de seguridad no entendía nada, o sí lo entendía, pero no quería hacer nada. Es, ¿cuánto conoce sobre seguridad la señora Palencia? O si ella está, digamos, más involucrada y metida con el asunto del manejo de la política y no tanto con lo relacionado con seguridad. Me dicen por acá que Cobo sigue al frente del CIES hasta fin de mes. Eso es preocupante, ¿no? Y que ya nombró al director del SNAI, que es un general de apellido Saldumbide. Gracias por ese dato. Muy amable, Moniquita. Yo no tengo confirmación. Me dicen que la madre de los menores murió ayer. Yo no, de lo que he visto y escuchado hasta hoy en la mañana, no sé si la Meli, el Carlitos o algún compañero me confirma si es que es así como me acaban de decir, no sé. Yo hasta hoy en la mañana que escuché reportes de prensa, la señora estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Nota del portal web de Radio Pichincha. Porque ya hablamos de Lasso, ¿no? Porque además esto es herencia del mal gobierno de Lasso, de un gobierno que no invirtió en seguridad, que no invirtió, digamos, en nada, pero principalmente en seguridad, porque de eso es lo que estamos hablando ahora. Y por cierto, quiero repetir, como dice Danilo por acá en el TikTok, la ministra de Gobierno y del Interior andaba hace algunos días en Twitter pidiendo recomendaciones a la población de qué hacer, ¿no? A un ciudadano de Durán que estaba clamando, o sea, por Dios, vengan, den seguridad en Durán, le decía a la señora ministra, bueno, ¿y usted qué haría? A propósito de un comentario que hice ayer en Twitter, empezando por Lasso y siguiendo por todos sus fracasados ministros, todos, no se salva ni uno, ahórrense los comentarios, de verdad. Ahórrense los comentarios y no vengan ahora, después de que ustedes tuvieron la oportunidad durante 30 meses de hacer algo por cambiar esta realidad, no hicieron nada, porque no tenían idea o porque simplemente no les daba la gana de hacer nada, porque creo que también nos queda esa duda de si la inacción era voluntaria o involuntaria, ¿no? Cállense. Funcionarios del gobierno de Lasso, y usted, señor Lasso, sobre este tema que está viviendo el país, sobre la inseguridad, mantengan la boca cerrada, por favor, por el bien del país, por el bien suyo mismo. Porque además se van a evitar que la gente les linche en redes sociales porque están hartos de ustedes, estamos hartos de ustedes. Y no queremos que después de haber fracasado en el ejercicio del poder y del gobierno, vengan a decirle ahora al señor Noboa qué es lo que tiene que hacer cuando ustedes durante 30 meses no hicieron absolutamente nada. Vamos con el gobierno de Noboa, pues. 17 horas le tomó al gobierno pronunciarse con respecto de la masacre ocurrida la noche de lunes en el Guasmo Sur de Guayaquil. Más de 17 horas después de la trágica masacre en el Guasmo Sur, en Guayaquil, donde sicarios asesinaron a 4 niños de entre 5 meses y 7 años por error, según aseguró la policía, la presidencia emitió un comunicado oficial en el mensaje compartido en la cuenta de la presidencia de la red social X. El gobierno de Daniel Noboa califica el crimen como un golpe profundo y doloroso para nuestras familias y para el país. Ahí tienen ustedes en imágenes del comunicado. Dice a la opinión pública, con fecha de ayer, 12 de diciembre. El crimen ocurrió la noche del 11, a las 21 horas. O sea, parece que se van a dormir muy temprano, ¿no? A la opinión pública, el asesinato de 4 niños en el Guasmo Sur demuestra la crueldad a la que son, además mal redactado, a la que son capaces de llegar estos asesinos inhumanos. Este hecho es un golpe profundo y doloroso para nuestras familias y para el país, por lo que no descansaremos hasta que los culpables paguen por estos hechos. En este gobierno no habrá espacio para la impunidad, ni se cederá ante aquellos que intentan sembrar el terror y la desolación en nuestra sociedad. Iremos hasta las últimas consecuencias. Esta frase última me parece que es
tan Lazo. No sé si a ustedes les suena así, pero iremos hasta las últimas consecuencias. Y lo que faltaba es, con el liderazgo del presidente Noboa, ahí sí la rompían, ¿no? Si era copy-paste. Nunca negociaremos con asesinos y grupos narcoterroristas. No, si no queremos que negocien, lo que queremos es que los busquen, que los casen, que los metan presos, que los sometan a la justicia, eso queremos. No queremos que se sienten a negociar con narcotraficantes, ni menos todavía con asesinos de menores de edad. Lo que queremos es que se pongan las pilas y que anden tras los asesinos. Y que eviten que por error sicarios y criminales sigan matando gente. Me da igual si son menores de edad, adultos mayores, hombres, mujeres, lo que sea. No debe haber más muertes violentas en este país. Obviamente soy consciente de que este hecho en el que están involucrados 4 niños inocentes nos conmueve más, nos indigna más, nos enoja más, nos duele más, es obvio, sí, pero en este país el tema es que no debería haber más muertes violentas indistintamente de la edad de las víctimas, indistintamente del género, del sexo de las víctimas. Ese es el tema de fondo. No queremos más violencia, queremos que se acabe la ola de violencia que está enfrentando el país. Y esto es un tema terrible, ¿no? El comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, Víctor Herrera Leiva, confirmó que los responsables de este asesinato de los 4 niños se equivocaron de objetivo. En una rueda de prensa, el oficial reveló que la familia Pinto Arias no tenía antecedentes y que no era el blanco del ataque, ya que los sicarios estaban buscando una vivienda adyacente. Es decir, que las víctimas eran vecinos de la familia, que la familia objetivo del ataque era vecina de la familia Pinto Arias, y que la familia Pinto Arias, además de todo, al sol de hoy son víctimas inocentes, no tenían nada que ver en lo que sea que haya estado metida la otra familia. La masacre ocurrió la noche del pasado 11 de diciembre, alrededor de las 21 horas, en la cooperativa Guayas Iquil, cuando la familia, conformada por un padre de 28 años, una madre de 24 y 3 niñas, junto a un niño de edades entre 5 meses y 7 años, fue atacada dentro de su hogar por un grupo de criminales que dispararon desde la ventana. Los gatilleros eran al menos 5, según testigos, y que soltaron una ráfaga de balazos en contra de todas estas personas, ¿no? ...17 horas después... Otra cosa que enojó y mucho ayer... es que circuló en redes sociales un video de una sesión de fotos. Es decir, mientras el país estaba esperando una respuesta contundente de parte del gobierno por lo sucedido en Guayaquil, que salga el propio presidente Noboa a dar declaraciones y que no sean solo oficiales de la policía, porque además ni siquiera fue la ministra de gobierno quien recién hoy, 2 días después, da una entrevista. Mientras el país estaba esperando una respuesta contundente de parte del gobierno por lo sucedido la noche del lunes, circularon unas imágenes en redes sociales del presidente en una sesión de fotos para la publicación de la nueva edición de la revista Forbes. En esto estaba el presidente Noboa. En estos días, mientras se daba una masacre en donde hay 4 víctimas inocentes que son menores de edad. Su padre entiendo que está a salvo, con heridas sí, pero a salvo. Y su madre, de lo que entiendo, debatiéndose entre la vida y la muerte, excepto que alguien me confirme que ya ha fallecido, ¿no? Pero el presidente Noboa estaba haciéndose una sesión de fotos. Seguramente eso estaba en su agenda, qué sé yo. Pero... y no sé cuándo fue la sesión de fotos, no sé si fue ayer en horas de la mañana, de la tarde, de la noche, no lo sé, pero estas imágenes circularon
mientras el país entero en las redes sociales estaba clamando por seguridad y por justicia. Y mientras algunos políticos también, oportunistas, algunos que fueron de los primeros que salieron en agosto anterior, después de haber perdido la primera vuelta, y no me voy a referir, ni medio segundo me voy a tomar refiriéndome, ni siquiera nombrándolos, pero que fueron los primeros que salieron a dar su apoyo público a Daniel Noboa después de la primera vuelta el 20 de agosto. Ayer ya empezaron, claro, como entiendo será, ¿no?, su nueva carrera política de aquí a 2025, a exigirle acciones, respuestas y a decirle también qué es lo que tiene que hacer al presidente Noboa. Y también no solo ex candidatos presidenciales, sino también actores políticos, no solo a reclamarle al gobierno, que es el que tiene como competencia el manejo de la seguridad, sino incluso a las autoridades locales. Entonces, han demandado sobre los hechos, a partir del silencio, por ejemplo, del alcalde de Guayaquil, que no ha dicho absolutamente nada, entiendo, con respecto de lo sucedido en el Guasmo Sur. Pero hay que recordarles que el propio gobernador del Guayas, que es el representante del Ejecutivo y del Gobierno Nacional en la provincia, el señor Molina, Alberto Molina, un conocido anticorreísta, tampoco ha dicho absolutamente nada sobre lo sucedido en el Guasmo Sur. Y había que recordar también que no ha sido durante los últimos 6 o 7 meses en que Guayaquil ha entrado en la lista de las ciudades más peligrosas del mundo, sino que esto ha sido un proceso de algunos años, desde cuando el país dejó de ser un referente en el manejo de la seguridad. Y no pasa únicamente en Guayaquil, pasa también en Esmeraldas, pasa también en Manabí, pasa también en Quito, donde les decía que por palabras de la propia secretaria de Seguridad hay un incremento del 39% de criminalidad. Y pasa también en muchas otras provincias y ciudades del país. El asunto es que la materia seguridad es una competencia que tiene que resolverla y que tiene que de la que tiene que estar pendiente el gobierno nacional, que es el que maneja la policía, que es el que maneja el ejército, que es el que maneja el sistema de inteligencia, que es el que maneja la fuerza pública. Yo ayer les mencionaba, ninguna alcaldía, por mucho presupuesto que tenga, además no se puede gastar una alcaldía, un municipio o una prefectura todo su presupuesto en seguridad, porque si no, la gente se queda sin alcantarillado, sin agua potable, sin transporte público, sin obras, sin vías, sin carreteras, sin adoquines, sin nada. Si es que a los municipios y a las prefecturas les empezamos a exigir seguridad, ellos no manejan ejércitos de policías o ejércitos de militares. Son otras las competencias que tienen los gobiernos locales, que pueden colaborar, aportar, ayudar en materia de seguridad, indudablemente, con la colocación de cámaras, incluso en algunos casos con la donación de patrulleros, de motos, de equipos a la propia Policía Nacional, de las famosas UPC. Sí, pero no es competencia de los municipios y de las prefecturas la seguridad. No hay que olvidarse de eso. Y por ahí también muchos actores políticos que han salido a última hora a tratar de pescar a río revuelto sobre este asunto tan doloroso y tan triste. Y uno de estos personajes que a propósito de este evento macabro ha salido también a generar opinión fue la fiscal general del Estado, quien dijo en su cuenta de Twitter: lo ocurrido con los 4 niños en Guayas no puede sernos indiferente. Es desgarrador que cuando las estructuras criminales no logran sus objetivos, la violencia escale a este nivel. Por eso trabajamos para terminar con esas bandas que nos roban la paz y la vida de inocentes. La fiscal dice que cuando las estructuras criminales no logran sus objetivos, la violencia escala a este nivel.
las estructuras criminales hacen lo que les da la gana, como lo que pasó el lunes, justamente porque esos son sus objetivos. Sus objetivos son sembrar terror, generar más violencia, más caos, controlar los territorios en donde evidentemente no está presente el Estado, y me refiero a todo el territorio, incluidos los puertos, desde donde hoy hemos visto que salen toneladas de cocaína, y la pregunta es, ¿quién controla esos territorios? Los puertos, las fronteras. ¿Quién controla el espacio aéreo de este país si ni siquiera tenemos radares? Porque fueron los propios miembros del ejército quienes dinamitaron un radar. Y sobre eso no hay sanciones hasta el sol de hoy. Los criminales han logrado sus objetivos, señora fiscal, hace rato. ¿Sabe por qué? Porque, entre otras cosas, hay un Estado absolutamente reactivo, y yo diría que a ratos inactivo. Una de las responsables, indudablemente, de que esto haya llegado y haya escalado a estos niveles, para usar sus propias palabras, es la fiscalía de la cual usted está al mando. Desde este espacio y desde algunos otros, no muchos, porque la mayoría de los grandes medios, opinadores, son parte de ese blindaje mediático que le sigue acompañando, pero nosotros sí le hemos pedido respuestas con respecto de, ¿se sabe algo del asesinato de Cherres? Esa es tarea suya. Del asesinato del alcalde de Manta, de Agustín Intriago, ya sabemos quién lo mandó a matar. ¿Quiénes son los autores intelectuales de estos dos asesinatos que siguen todavía en la impunidad? ¿Cuánto ha avanzado desde agosto hasta la fecha para saber quiénes son los que están detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Y yo le cito 3 casos de los miles de casos violentos de sangre, asesinatos que se han registrado en este país en los últimos años, sobre los cuales la Fiscalía, la policía, todo el sistema y el aparato de justicia no ha sabido darle respuestas al país. Son hechos violentos que han involucrado actores de la política nacional, como un candidato presidencial, como el alcalde de una de las principales ciudades del país, y el asesinato de un tipo que era amigo cercano de la ex familia presidencial. Porque no es que era solamente pana de Danilo Carrera, era amigo de la familia Lazo, Cherres. Y era amigo de algunos periodistas con los que se tomaba fotos en la ciudad de Guayaquil, y con los que compartía eventos sociales, una cerveza, un café, qué sé yo, en el tenis club, y que es, entiendo, los lugares a los que frecuentaba Cherres. Sobre esos casos, ¿cuánto ha avanzado la Fiscalía? Y da la impresión de que hay casos que a la Fiscalía, obvio, le interesan más que otros y que aplica velocidades distintas. Hay casos que son políticos y muy polémicos, por los cuales la señora fiscal ha sido elevada a la categoría casi que de heroína en este país. Pero esos mismos personajes que le elevan a esa categoría a la fiscal por los casos políticos y polémicos que ha seguido, sobre estos otros casos que yo les menciono, no le reclaman nada y se quedan callados. La pregunta es, ¿por qué? Está bien, el tuit está bien. La misma indignación por el asesinato de los 4 niños que demuestra en su tuit la señora fiscal, la tengo yo y la tienen, entiendo, todos ustedes. Es la misma indignación. Pero en el caso suyo y en el caso nuestro, en el caso mío también, más allá del tuit, ¿qué podemos hacer? Usted, señora fiscal, es autoridad. Tiene todas las herramientas para intentar al menos resolver estos casos. Hágalo. Dé muestras de que le interesa.
no solo hay que ser, también hay que parecer.